mañana y mediodía en la playa de Purmayén, en la que nos queda más cerquita y una de las más tranquilas. Simplemente pasó un tiempo hasta que volvamos a tener una playa con esta paz. Es algo, como saben, disfrutamos muchísimo, y considerando que mañana ya seguimos camino primeramente por Rocha y después por el resto de Uruguay, no podíamos venir a relajarnos, a meternos un poco al mar y a disfrutar de este lindo regalo. Ahora a regresar, a organizar mínimamente, no es mucho lo que tenemos que hacer para mañana ya seguir pedaleando. Primer día de pedaleo íntegro por Uruguay. ¿Qué hora es? Vamos saliendo bien, creo. Casi las 8. Deberíamos haber salido un poquito más temprano, pero no se pudo. Bueno, vamos a ver qué nos depara hoy. Además de viento, yo creo que no va a ser muy grave y que va a haber muchos lugares por conocer, por lo menos ese es el plan. Un día movidito. Bueno, gracias Nacho, gracias Julia. Estaban durmiendo, nos despedimos así rapidito, no queríamos molestar, día de su descanso, entonces no queríamos joder. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, vamos a activar. Llegamos al primer destino del día, a la fortaleza de Santa Teresa. Rápido el camino, no más de 2 horas de pedaleo, 30 kilómetros. Ahora, ya te digo exactamente cuánto. 2 horas 10, 33 kilómetros. Bastante bien. Sí. Pese a que había viento así diagonal. No estaba muy fuerte. Como buena. Porque pensé que era plano. Y no. Veníamos de kilómetros plano entonces. Bueno, el tema es que estamos llegando a una fortaleza
y las fortalezas siempre procuraban estar un poquito más alta. Ahí ya es la entradita, unos metros más. La construcción de esta fortaleza comenzó en el año 1762 por parte de los portugueses y desde entonces ha ido cambiando de manos, se ha ido alternando su ocupación entre la corona portuguesa, corona española, también entre los ejércitos patriotas y incluso también el Imperio brasileño, hasta que en el año 1828 sí, ya pasó a ser propiedad y ocupada por la independiente República Oriental del Uruguay. La fortaleza de Santa Teresa es una imponente construcción militar del siglo XVIII que se erige como testimonio de los conflictos coloniales entre Portugal y España y de la lucha por la independencia. Para su construcción se tuvo en cuenta la posición estratégica en la cual está emplazada, pues por una parte se la ubicó en un territorio continuamente disputado, pero además se la erigió a 40 metros sobre el nivel del mar y a escasos kilómetros del Océano Atlántico para tener una posición de vigilancia. El diseño exterior de la fortaleza representa un pentágono irregular con 5 baluartes y su perímetro se extiende por 642 metros construidos con piedra tallada. Si bien la construcción fue planificada e iniciada por parte de las fuerzas portuguesas en 1762, fue recién en 1776 cuando se vio completada, pero no fueron los portugueses quienes lo hicieron, sino las fuerzas españolas. Interesante, este cañón pesa aproximadamente 2.500 kilos. No parece. 3.200 kilos, origen español, calibre 36. Es un monstruo.
Luego de décadas de conflicto y habiendo logrado su independencia, Uruguay se hizo el control del lugar, dándole distintos usos hasta que se lo terminó abandonando por muchos años, en los que fue víctima de saqueos y deterioro. Fue recién en 1928 que, tras la propuesta del historiador Horacio Arredondo, se iniciaron los trabajos de restauración liderados por él mismo, los cuales han sido continuados en el tiempo hasta llegar a la actualidad, en la cual la fortaleza se ha convertido en un museo que recrea la vida militar del siglo XVIII, incluyendo exposiciones de armas, uniformes y objetos cotidianos de la época. Grabado en la época mostrando el trabajo de la herrería en el siglo XVIII. Mirá, impresionante, ahí están los fuelles. Las llaves de la fortaleza. Mira el tamaño que tiene. Só pra menina. Quanto tempo estão na estrada? En mayo va a ser noviembre. Ai, que lindo! Lá Me do Vale encanta. Europeu, Bike Tour Vale Europeu. Prazer conhecer vocês. Parabéns por 9 anos na estrada. É uma satisfação a gente que trabalha com isso ver uma família. Família se aventurando nessa modalidade como estilo de vida. Así es. Parabéns. Así Bike que- Tour Vale Europeu. No, muy Ay, obrigado. muy obrigada, me encanta. Agora você Ay, serve. no, y encima con Brasil, de corazón. Nós não podemos deixar Brasil, Não, vou deixar. No, E deixar uns adesivozinhos genial, também. muito obrigada. Aí cá, Bike Tour. Serra Geral Catarinense. Depois eu marco vocês no Instagram também, Sim. a gente vai mantendo contato. Ay, me encanta el color, todo. Banquete aqui da Bike Tour. Divina. O Interval não entrou numa roubada, né, Interval? Bueno, la verdad que la fortaleza muy linda. Si bien está restaurada, lo hicieron de una manera que uno puede entender cómo estaban los espacios, cómo se vivía en ella. La verdad que muy lindo. Saliendo había un grupo de ciclistas de Brasil que hacen excursiones de cicloturismo. Son del Valle Catarinense de Santa Catarina. No todos, son de distintas partes. No, la empresa. La empresa. Pero sí hay chicos, parejas de otras partes de Brasil, recorriendo acá la costa uruguaya. Nos pusimos a hablar, compartimos comidas, charlas. Muy lindo momento. Muy lindo. Y bueno, Bueno, lindo. Para Gracias. cortar el día. Gracias por compartir con nosotros, por el cariño. Y ahora vamos a continuar porque todavía queda todo el día por delante, porque recién son las, ¿qué hora es? 12:45. y queda mucho Parque Nacional de Santa Teresa todavía por conocer. Vamos. Ahora prestaré las bicis para que vean lo pesada que es, porque Y una me dijo, no, las quieren probar en realidad. Esa es más pesada, ahí voy para atrás. Ou tu quer ficar no meio depois? Nada. Ah, bom. A ver si
salimos, somos un montón. Somos muchos. ¡Viviendo el camino! ¡Wow! Conoce, bueno, nos vemos en la entrada. Fica ali, Nos van a pasar seguro. Fica aí, agora sem ele. Ahí vamos. Ah, tá, tu vai fazer a nossa foto, né? Tá. Vamos. Bueno, Gracias. seguro nos No, cruzan gracias a porque ustedes. somos lentos. Entonces nos van a cruzar por ahí, así que déjate loco. Ahora es decida un poco. Acá sí. Adiós. Según el mapa, había vías internas que conectaban la fortaleza con el resto del Parque Nacional. Las hay, pero están cerradas. En una de ellas los militares nos dijeron que no, hay que regresar a la ruta, que es donde estamos, y de aquí unos 2 kilómetros está la entrada principal al Parque Nacional, donde hay que registrarse. Adiós. Está buenísimo el mirador este, tenés hasta la mesita para traerte el mate y observar. Desde acá se ven algunos, como que se pierden un poco entre la vegetación acuática, ¿no? El Parque Nacional de Santa Teresa es una extensa reserva natural y cultural que abarca aproximadamente 3.000 hectáreas y es administrado por el Ejército Nacional de Uruguay. La creación del parque se vio impulsada por Horacio Arredondo en consonancia con la propuesta de restauración y revalorización de la fortaleza de Santa Teresa y con el objetivo de crear un jardín paisajístico que la enmarcara.
De hecho, se han plantado árboles y plantas provenientes de los 5 continentes, conviviendo con la flora nativa y con una gran diversidad de fauna, entre las que se destacan los carpinchos, los ciervos Asix, las nutrias y una amplia variedad de aves. Dentro de este parque nacional está la Fortaleza Santa Teresa. De hecho, el parque nacional se creó para protegerla, pero además tiene muchas áreas de esparcimiento, de recreación para chicos, para grandes, tiene zona de camping, zona de cabañas y también, como si fuera poco, tiene zonas de playas, tiene 4 playas específicamente, que son uno de los grandes atractivos por los cuales la gente viene, y ahora nos venimos a la playa La Moza, la más conocida según lo que nos dijeron. Dimos tantas vueltas por el parque que salimos por donde quisimos entrar hoy cuando salimos de la fortaleza. En realidad era la salida, tenían razón. De hecho, acá está la fortaleza nuevamente y en 1 kilómetro ya estamos retomando a la ruta 9. Vamos a ir a buscar donde dormir a una playa, La Coronilla, pueblo que pasamos hoy. Son 9 kilómetros hacia el norte, porque mañana volvemos hacia el norte. La cuestión acá, hay muchas áreas de camping, pero resulta que por reglamentación las noches mínimas son 3. Quizás muchos días de descanso y también el costo que supone para nosotros como extranjeros. Entonces llegamos sabiendo eso, le preguntamos a uno de los militares, porque esto es una zona militar, y nos dijo que sí, efectivamente por ley son mínimo 3 noches. No se puede hacer excepción alguna. Sí. Si hubiese sido una nos quedábamos. La verdad que el lugar está hermoso, pero más bien nos vamos a comprar a otro lado. El lugar es espectacular. Muy lindo. Súper lindo, súper lindo. Para familias es algo totalmente recomendado. Las playas muy lindas, atractivos, fuerte, muy lindo. Vamos a pedalear 1 horita más y nos instalamos. Esta es la bajada que tanto nos costó hoy subir, la segunda vez que la hacemos.
Buenas. Llegamos a La Coronilla, pueblo al que queríamos llegar más que nada para buscar un lugar donde acampar. Sabíamos que muy cerquita de la playa existía este lugar. Esta calle termina en una rotonda donde está permitida el acampe o el estacionamiento de muchos motorhome. De hecho hay muchos más de los que pensábamos. Son unos 150 metros de acá a la playa y está completa de autos, motorhome, muchos estacionados de esta manera y otros de esta manera, y acampan en el espacio verde, muy lindo. Buscamos uno, consultamos a la gente, más que nada por respeto, si podíamos ubicarnos acá. Ahora me voy a sentar porque me duele mucho las piernas. Y muy amablemente nos dijeron que sí, que no hay problema. Un verde muy lindo, muy espacioso, y tenemos un reparo increíble. Pero lo más importante es que en este lugar, además de permitirle el estacionamiento libre, hay duchas, hay baños y estamos, como decía, muy cerca de la playa. Así que por lo pronto, en mi caso, un ratito a la playa, a bañarnos y a descansar, porque este es un lugar muy tranquilo, ya nos confirmaron los chicos acá. Vamos a pasar una noche muy linda y vamos a ver si mañana madrugamos para ver el amanecer, que dicen que es muy lindo, mirando hacia el este desde la playa. ¿Lindo el baño? Sí. Bueno, voy a ir, pero primero voy un ratito a la playa. Sí, sí. Bueno, va. La Coronilla debe su nombre a los amplios bosques de coronillas que se extendían por las costas del Océano Atlántico en Uruguay, desde la fortaleza de Santa Teresa hacia el norte, y se encuentra ubicada dentro de la reserva de la biosfera Bañados del Este. Esta pequeña localidad cuenta con una población de menos de 2.000 habitantes estables, pero que se multiplica en la temporada de verano por los numerosos turistas que se ven atraídos por sus kilómetros de playas. Además de la belleza propia de su costa, en la zona alta de su playa principal, Las Maravillas, se encuentra el primer centro de tortugas marinas del Uruguay, creado por el proyecto Carumbé, destinado a la preservación y rehabilitación de tortugas. Asimismo, y también en Las Maravillas, desemboca el canal Andreoni, construido hace varios años para desaguar las aguas crecidas de la Laguna Negra y algunos bañados de la zona. Había que aprovechar. No siempre tenemos playa y en los próximos días nos vamos a alejar un poquito. Se van a pasar algunos días hasta que volvamos a las aguas del mar. Ay, se me antoja un mate.
Lo maté. Hijo de su madre. No sé si hay otro. Acá hay otro. Lo maté, lo maté, lo maté. Sí. Ay, Sammy. Ahí hay uno, mira. ¿Dónde? ¿Pero está por fuera o por dentro? ¿Dónde está? No, ese está por fuera. Ahí quedó atrapado entre el cubretecho y el... Están los bichitos estos. Mira que se acobachan y después cuando te acostás empiezan... Mira, Ahí hay una, ahí hay una, ahí hay una. Bueno. Uy. Se fue en ese momento. ya, si vamos a estar un rato más con la luz van a venir a aparecer.